Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Ventilar. Yo soy Gustavo Plotnikov, soy el coordinador de kinesiología del Sanatorio en Chorena y miembro del capítulo de kinesiología intensivista y del Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. También soy director del curso superior de kinesiología en cuidados intensivos de la SATI. En el día de hoy nos toca hablar de interfaces paciente-ventilador en el contexto de la pandemia COVID. Como muchos de ustedes saben, se define como interfaces a la conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes uno de otro. En este caso, los dos aparatos independientes o sistemas independientes son el respirador por un lado y el sistema respiratorio del paciente por el otro. Por lo tanto, definimos como interfase a todo lo que une al sistema respiratorio del paciente con el respirador, que ya sea un filtro bacteriano, un circuito del respirador, una aerocámara, un humidificador pasiva, un sistema cerrado de aspiración o un tubo endotraqueal. Cabe destacar que, y es importante que lo consideren, que para el manejo de interfaces es menester utilizar nivel de protección máximo, esto es máscara facial, antiparras, barbijo N95, camisolín hidrorrepelente y guantes. Es una situación de alto riesgo de aerosolización, la manipulación de las interfaces, con lo cual cada vez que alguien entre a una habitación con el fin de cambiar una interfaz, un sistema, cualquier parte de la interfase, tiene que considerar entrar con el máximo nivel de protección que posea. Antes que nada, hay que considerar que para armar el equipo, lo primero que tenemos que hacer es chequear y asegurarnos que el dispositivo que vamos a utilizar esté en correcto funcionamiento. Para esto, el chequeo del equipo implementa un chequeo interno en el cual se prueban fugas, volumen compresible, alarmas, válvulas. Se pone en prueba todo el sistema para que después, una vez funcionando y estando el paciente conectado, uno no tenga que desconectar al paciente. Y esto es muy importante considerarlo porque piensen que si el paciente es un paciente con aislamiento respiratorio, como son los pacientes con COVID, desconectar al paciente es una situación de alto riesgo. Entonces, esto se recomienda tener el equipo armado y chequeado antes que el paciente ingrese a la terapia intensiva en la unidad, o sea, en la unidad del equipo armado y ya chequeado. Como primera parte de las interfaces vamos a hablar del tubo endotraqueal. Como muchos de ustedes saben, el tubo endotraqueal es un tubo de largo aproximadamente entre 30 y 35 centímetros, un tubo de PVC, con una línea radiopaca en su cuerpo que nos permite en una placa de tórax de frente chequear en qué posición está colocado el tubo. Recuerden que el extremo distal del tubo debe estar aproximadamente a 4 centímetros de carina. Esto es para evitar la intubación selectiva o para evitar la extubación accidental. A su vez, el cuerpo tiene marcado una numeración que nos permite conocer a nosotros una vez que evaluamos en una placa de tórax de frente el correcto posicionamiento del tubo, con la arcada dentaria, que es un punto fijo, medir en qué posición queda colocado el tubo. A su vez tiene un conector universal que permite conectar el tubo a un circuito, a un respirador, a un humidificador pasivo, o a un sistema cerrado de aspiración, o a una bolsa de resucitación manual como un ambú. Tiene un balón de neumotaponamiento. Este balón evita la fuga de la presión desde la vía aérea del paciente y evita la penetración de material orofaríngeo hacia el sistema respiratorio del paciente. El tester del balón nos permite a nosotros controlar la presión del balón e inflar o desinflar el balón a nuestro gusto. Esto es muy importante considerarlo porque la presión del balón debe mantenerse alrededor de 25 milímetros de mercurio. Ustedes consideren que una presión muy baja, por debajo de 20, favorece la fuga peribalón, y presiones muy elevadas por arriba de 30 generan colapso de los capilares de la tráquea y esto favorece la lesión traqueal. Por lo tanto, es muy importante controlar la presión del balón por lo menos una vez por turno, más, si puede ser posible, en los pacientes con COVID, en la cual uno debe asegurar ante cualquier modificación de la presión en términos de variables del respirador o posicionamiento del paciente, rechequear la presión del balón. Otra parte de las interfaces son los intercambiadores de calor y humedad. El HME, del inglés Heat and Moisture Exchanger and Filter, lo que hace es retener el calor y la humedad exhalada por el paciente. El
dispositivo lo retiene, no le permite escapar, y en el próximo ciclo inspiratorio devuelve el calor y la humedad a la vía aérea del paciente. Recuerden que cuando uno intuba a un paciente, bypassea toda la vía aérea superior, y con esto bypassea todo el sistema de filtrado y humidificación de la vía aérea, que se produce principalmente en la vía aérea superior. Esto es muy importante considerarlo, porque en todo paciente que tenga vía aérea artificial, nosotros vamos a tener que utilizar un dispositivo de humidificación pasiva. En este caso, y en particular en la pandemia COVID, al humidificador pasivo hay que agregarle un filtro, ¿sí? No agregarle, perdón, hay que utilizar un humidificador pasivo con filtro, un HMF. Esto es un humidificador pasivo que tenga además una membrana de filtro electrostático que evite o que permita la filtración de las partículas exhaladas por el paciente, y así nos disminuye el riesgo de contaminación a nosotros. Un humidificador pasivo ideal es un humidificador que tenga una capacidad adecuada de entrega de humedad. Ustedes recuerden que la humedad, que el aire que ingresa a los pulmones llega al límite de saturación isotérmica, alrededor de cuarta, quinta generación bronquial, con 44 miligramos por litro de humedad absoluta, 100% de humedad relativa y 37 grados centígrados. Esto es así, cuando uno tiene preservada la vía aérea superior en un paciente intubado, lo que recomienda la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio es que el gas llegue a por lo menos con 30 miligramos por litro, sea entregado con 30 miligramos por litro de humedad absoluta. Por lo tanto, esto es el requerimiento mínimo que le vamos a pedir a un humidificador pasivo que haga, que entregue 30 miligramos por litro de humedad absoluta, que tenga baja resistencia, 2.5 centímetros de agua por litro por segundo, que tenga bajo espacio muerto, esto es, este humidificador pasivo va colocado entre la I del respirador y el tubo endotraqueal, con lo cual adiciona espacio muerto instrumental, algo que vamos a hablar en un ratito. Que sean higroscópicos, ustedes piensen que los humidificadores pasivos pueden ser tanto hidrofóbicos, o sea, dispositivos que eviten la salida de la humedad porque le genera una resistencia al paso, o higroscópicos, que sean dispositivos que además de evitar la salida, retengan humedad a partir de sales impregnados con los que se encuentra el material. Esto tiene mayor capacidad de entrega de humedad, por lo tanto se recomienda utilizar humidificadores pasivos higroscópicos, que sean transparentes para ver que no estén impactados, y que sean livianos para evitar la tracción de la vía aérea artificial y las extubaciones accidentales tan habituales en los pacientes ventilados. Y por último, algo sumamente importante es que el dispositivo tenga capacidad de filtrado. Como bien dijimos hoy, en la pandemia COVID es menester tener humidificación con filtro, ya que esto va a filtrar todo el aire que sale y entra del paciente, porque se encuentra en el trayecto de este inmediatamente después del tubo endotraqueal. Hay situaciones particulares que nos obligan a considerar utilizar otros dispositivos de humidificación, y no queda exento con esto los pacientes con COVID. Los pacientes con falla respiratoria aguda, hipoxémica y COVID suelen desarrollar lesión pulmonar, síndrome de distrés respiratorio, y esto obliga a ventilarlo con estrategias protectoras. Esto es bajo volumen tidal y altas presiones. Cuando uno utiliza bajos volúmenes tidal, la resultante de esto es la hipoventilación alveolar. En esta situación, muchas veces el humidificador pasivo, que recién veíamos, y el espacio muerto que este adiciona por delante del tubo endotraqueal, generan un impacto negativo, favoreciendo la retención de dióxido de carbono. Por otro lado, el bajo volumen minuto, y la frecuencia respiratoria elevada, va en contra de la performance del humidificador pasivo, y los humidificadores pasivos no llegan a alcanzar a entregar una humedad adecuada, por lo cual las secreciones se tornan adherentes y tapan los tubos endotraqueales. Entonces, ya sea por acidosis respiratoria incontrolable, o sea, un pH menor a 720, por estrategia protectora, o porque las secreciones son muy espesas y difíciles de manejo, uno puede considerar utilizar sistemas de humidificación activa. Obviamente, los sistemas de humidificación activa son poco recomendados porque sino que son dispositivos en los cuales uno no está familiarizado para utilizar habitualmente, obligan en muchos casos a aperturas más sistemáticas del circuito, porque generan condensación. Entonces, si uno va a utilizar un sistema de humidificación activa, lo que tiene que intentar hacer es tener un sistema de humidificación activa similar a este, un sistema servocontrolado,
con un dispositivo de alambre calefaccionado y que regule la temperatura para evitar la condensación. Este tipo de dispositivo tiene una performance mucho más alta que la de los humidificadores pasivos, ya que entregan una humedad mayor, entregan en la I del paciente una humedad de 44 miligramos por litro, con 37 grados y 100% humedad relativa, que es como debe llegar al alveolo. Para esto, los dispositivos de humidificación activa cuentan con una base calentadora y una carcasa con una base de metal, que se rellena con agua destilada y se genera una interfaz aire líquido por donde el aire que sale del respirador pasa a través de esta interfaz, gana calor y humedad y llega al paciente humidificado y calentado. Como les dije recién, la forma de evitar que se genere condensación aquí dentro del circuito es utilizar alambre calefaccionado tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. Pero esto no solo es costoso, sino que no lo disponen todos los centros. Y muchas veces lo que los centros cuentan para sistemas de humidificación activa son sistemas de trampa de agua, circuitos con trampa de agua que deben ir colocados en la posición de declive. La condensación que se genera dentro del circuito por la humidificación activa es atrapado por estas trampas de agua. El problema de estas trampas de agua, sobre todo en pandemia y aislamiento respiratorio, es que estas obligan a ser abiertas sistemáticamente para su vaciado, con lo cual expone al personal a mayor riesgo de transmisión de infecciones. Por eso, si uno tiene que recomendar un sistema de humidificación para utilizar en pacientes con COVID, es el sistema de humidificación pasiva con filtro inmediatamente entre la H y el tubo endotraqueal. Y dejar esto para situaciones muy, muy especiales, ¿no? Además de humidificación, decíamos que uno tiene que contar con un adecuado dispositivo de filtrado. El adecuado dispositivo de filtrado se va a dar utilizando filtros virales y bacterianos. Hay dos tipos de filtros virales y bacterianos, como podemos ver acá. Tenemos los filtros virales, virales bacterianos con carga electrostática. Esto es una fibra de vidrio de baja densidad que posee una carga, son tribocargados, y lo que hace el dispositivo es atrapar partículas por diferencia de carga. En cambio, los filtros plisados o mecánicos son filtros de fibra de vidrio de alta densidad, esto es, generan resistencia al paso de las partículas y ya sea por intercepción directa, inercial o difusional, lo que hacen es atrapar diferentes partículas de diferentes tamaños y tienen una capacidad de filtrado muy, muy superior a los filtros electrostáticos. El problema de estos dispositivos es que tienen mayor volumen de espacio muerto y que generan más resistencia. Con el tiempo, la impactación de partículas hacen que esto genere más resistencia y hacen que sean riesgosos en términos de ventilación. Por otro lado, para utilizar junto con humidificadores activos, con humidificadores pasivos, perdón, estos son una membrana mucho más delgada y adicionan menos espacio muerto, por eso se suelen utilizar estos. En definitiva, los humidificadores, los filtros bacterianos plisados tienen mayor capacidad de filtrado, esto es un EPA 14, filtran el 99,999% de las partículas, y en general estos tienen un 99,99% de filtrado, que es un punto en contra que suelen tener. De todas maneras, tiene una capacidad de filtrado elevada. Para la pandemia podemos utilizar cualquiera de los dos, siempre y cuando nosotros nos informemos adecuadamente de la capacidad con el proveedor, ¿no? No nos quedemos con que tenemos un filtro tranquilo porque tenemos un filtro. Para que el filtro sea adecuado, uno debe tener en claro cuánto es su capacidad de filtrado, y esto varía mucho de filtro a filtro, y no es otro que el proveedor el que debe otorgarnos esta información. Con respecto al filtrado, algo más que le quería decir es muy importante considerar usar filtros, cualquiera de los dos, en la rama inspiratoria y expiratoria, siempre que nosotros no tengamos un filtro entre el tubo endotraqueal y la I del circuito. Esto es, si nosotros no tenemos un humidificador pasivo con filtro, siempre, en cualquier otra condición, tenemos que usar filtros bacterianos en las salidas del respirador y en la entrada del respirador, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. Esto es, si usamos un humidificador activo o HME sin filtro, tenemos que usar un filtro bacteriano para evitar la contaminación. Por otro lado, también tenemos diferentes tipos de circuitos, ¿sí? Dentro de las interfaces tenemos circuitos, hay muchos circuitos, vamos a quedarnos solo, como les mostré hoy, hay circuitos inclusive con alambre calefaccionado, pero vamos a hacer dos diferencias, que son los circuitos descartables o los circuitos reesterilizables.
Si uno tuviera que hacer una recomendación hoy, seguramente se quedaría con esto, ¿no? Yo me quedo con recomendarles, utilicen circuitos descartables, esto es, un circuito que eh, no sea necesariamente, que no nos obligue la necesidad de reesterilizarlo y no tirarlo. Digo, esto es en situación de aislamiento respiratorio, el manejo para que el circuito llegue hasta el lugar de esterilización aumenta el riesgo de contaminación, con lo cual yo preferiría recomendarles a ustedes que utilicen circuitos descartables. El circuito descartable tiene una desventaja con respecto al reesterilizable y es que tiene mayor complacencia y tiene pliegues dentro del cuerpo. Los reesterilizables son siliconados, con alma lisa, menos resistencia y menor complacencia. Esto es, los hace un poco superior en este escenario, pero eh, estos circuitos bien pueden servir para ventilar a cualquier paciente y no son costosos. Algo a considerar con cualquiera de los dos circuitos que utilicemos, que salvo que haya una rotura o que estén contaminados visiblemente, digo, secreciones o sangre en el circuito, no es necesario cambiarlo durante todo el periodo que el paciente esté ventilado, o sea, no se cambian los circuitos de rutina y mucho menos en una situación de aislamiento respiratorio. Les decía que la complacencia de los circuitos es distinta. Hay circuitos descartables y circuitos reesterilizables. Yo les decía que los descartables son tienen más complacencia. El tener más complacencia hace que el circuito eh, tenga, tenga tendencia, cuanto más presión se use en el sistema para ventilar al paciente, a retener más volumen de aire, y ese volumen de aire no es volumen efectivo que le llega al paciente en términos de ventilación alveolar, porque es parte del volumen de aire que se pierde en el circuito, ¿sí? Y esto impacta en la ventilación alveolar efectiva. Esto se llama volumen compresible, y el volumen compresible está en función del volumen del sistema, o sea, cuanto más largo y más grande sea el circuito, mayor volumen compresible, de la compliance del material, cuanto más blando sea el circuito, mayor va a ser el volumen compresible, y de la presión de ventilación, que en definitiva, a mayor complacencia y mayor presión, mayor volumen compresible. Lo bueno de esto es que los respiradores microprocesados, todos los respiradores nuevos, lo tienen en cuenta el volumen compresible, ya sea si uno se lo informa o si uno hace el test adecuado, el volumen, el test de fuga, perdón, el test de calibración del equipo, ¿sí? El chequeo de estanqueidad, evita, de alguna manera le informa al equipo cuánto es el volumen compresible del circuito y el equipo, el respirador, lo compensa. Y si bien es un concepto muy conocido, es habitualmente poco tenido en cuenta, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto, si supongan que yo hago un test con el respirador y le informo cuánto es el volumen compresible para un circuito como este que les mostraba hoy, para un circuito reesterilizable, que es menos complaciente, y el equipo empieza a funcionar con esto. Se va el paciente, saco el circuito, me lo llevo, viene otro paciente, limpiamos el respirador y le ponemos este, que es más complaciente. Yo no le informo al respirador que cambié el circuito, el respirador va a trabajar para el circuito más rígido, con lo cual va a haber parte del volumen que se pierde del respirador, ni nosotros nos vamos a dar cuenta que el respirador lo está perdiendo, que ese volumen lo está perdiendo. Es muy importante esto, porque de 3 a 5 mililitros por centímetro de agua de presión que estemos utilizando pueden perderse en términos de volumen. Esto hace que el BT efectivo, el BT que ustedes setearon, caiga con respecto al que está entregándole al paciente, y también altera las mediciones, porque si yo quiero medir autopip o presión plató, parte de esa presión va a ser absorbida por el circuito y yo no voy a estar efectivamente midiendo lo que creo que estoy midiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si el volumen compresible el respirador no me lo calcula? Porque si me lo calcula, listo, no hay mayor problema. Si yo quiero entregar 400 dBT, si yo quiero entregar 400 dBT y el volumen compresible de mi circuito es 100, el respirador, si lo conoce esto, lo compensa y entrega 500 para los 400 que yo seteé, 100 quedan en el circuito, 400 le llega al paciente, fin del problema, no hay mayores problemas. Pero cuando uno utiliza equipos que no compensan el volumen compresible, lo que tiene que hacer es informárselo. Entonces la forma que yo lo puedo hacer es calcular el volumen compresible, que no es ni más ni menos que conocer la compliance del circuito que tengo. En general, los circuitos descartables tienen 2.5 mililitros por centímetro de agua de presión, y tengo que conocer la presión máxima de ventilación, la presión pico, y hacer la diferencial con la PIP. Entonces, si yo conozco la compliance del circuito, la pico y la PIP, puedo calcular el volumen compresible, sumárselo al BT seteado, y así corregir el volumen tidal que le estoy entregando al paciente. Esto es, si yo tengo 450 dBT
y tengo un circuito descartable, lo que voy a tener finalmente son 67,5 mililitros de volumen compresible. Yo esto se lo sumo a los 450 y con esto ya estoy entregándole al paciente 450 y compensando el volumen compresible. Insisto, esto es solamente para los respiradores más viejos que no calculan el volumen compresible y no lo compensan. Ustedes esto tienen que informarse con el manual del operador. ¿Y cuándo tiene mucha relevancia el volumen compresible? Bueno, en las estrategias protectoras sobre todo, ¿no? En COVID, como les dije recién, nosotros vamos a ver que se ventila con estrategias protectoras de bajo volumen tidal y con hipercapnia permisiva, y muchas veces, muchas veces no, siempre la resultante de este es la acidosis respiratoria. Muchas veces esa acidosis respiratoria es difícil de corregir o difícil de sobrellevar, y a veces estos pequeños detalles hacen que cambie mucho la ventilación efectiva, porque ustedes piensen que si yo tengo un circuito que tiene 67,5 mililitros de volumen compresible, y yo en vez de estarlo ventilando con 350, lo estoy ventilando con 300 de BT, algo bastante habitual para los pacientes con distrés. Fíjense que si yo tengo 300 y mi respirador y mi circuito tenía 67 mililitros de volumen compresible, yo estoy perdiendo esto, o sea, estoy entregándole efectivamente menos de 220 dBT al paciente, con lo cual empiezo a generar mayor acidosis por hipoventilación alveolar. Entonces, es un punto a tener en cuenta que si no le hicimos el chequeo previo al respirador, hay que hacerlo para informárselo al respirador. Y si el respirador no lo corrige, lo tenemos que corregir nosotros. Entonces, ¿cómo armamos un equipo de cero? Lo primero que hacemos, como dijimos, es colocar el respirador y hacerle el chequeo básico. Después conectar el circuito, ¿sí? Y utilizar un humidificador pasivo con filtro. Con este armado básico podríamos manejar la gran mayoría de los pacientes. Esto es seguro, es simple y es económico. Y es lo que más familiarizado estamos en la terapia intensiva. Sin embargo, en una pandemia como esta, nosotros recomendamos utilizar aumentar la capacidad de filtrado de los equipos. Entonces, al HMF se le puede agregar un filtro bacteriano en la rama expiratoria y en la rama inspiratoria, o, como en este gráfico que les muestro, si ustedes no tienen filtro acá, están obligados a utilizar filtros bacterianos acá, tanto en la salida del respirador como en la entrada inspiratoria. La verdad es que, teniendo el material disponible, yo elijo utilizar el humidificador pasivo con filtro y sumarle filtrado en la rama expiratoria y en la rama inspiratoria, básicamente por algunas cuestiones. Si yo tengo que abrir el circuito para cambiar, o por ejemplo, para hacer aerosoles, para hacer una nebulización, esto lo tengo que dejar abierto para ese momento en el cual yo voy a hacer los aerosoles, la aerosol terapia, y cuando esto está abierto sin humidificador, todo lo que exhala del paciente va a salir por acá. Con lo cual, si yo tengo un paciente con aerosoles, por ejemplo, voy a tener que tener la seguridad de que tengo un filtrado acá. Y esto es muy importante porque muchas veces en la vorágine del día esto se pasa por alto, desconectamos al paciente, armamos la aerocámara, hacemos los aerosoles y nos olvidamos que perdemos la capacidad de filtrado. Entonces, repasando, ¿esto alcanza? Sí, alcanza, siempre y cuando consideremos que el paciente no va a quedar en ningún momento sin el HME filtro acá. Si yo tengo algún riesgo de esto, o tengo el material disponible, no está de más dejar un filtro bacteriano en la salida expiratoria y en la inspiratoria. Si yo uso HME sin filtro, siempre tengo que usar filtro en las dos salidas. Y si uso un humidificador activo, obviamente tengo que usar filtro. Hay respiradores que traen el filtro ya adentro, como el Puritan Bennett 980 o el Puritan Bennett 840, pero hay otros respiradores de otras empresas que no traen filtrado. Entonces, si no trae filtrado, está muy bien colocar filtro tanto en la inspiratoria como en la expiratoria. Acá podemos poner filtros filtros mecánicos o filtros electrostáticos. ¿Por qué uno no recomienda usar directamente el sistema de activo de humidificación? Bueno, acá hay varias cuestiones. Es más costoso, es más complejo de utilizar. Si uno no está entrenado en esto, hay grandes posibilidades de que cometamos errores. Por ejemplo, abrir sistemáticamente el sistema para el drenado de secreciones, para el drenado de agua, digo, o desconectar accidentalmente, o dejar la carcasa sin agua y ventilar al paciente con aire caliente en vez de aire húmedo. Esto genera mayor carga de trabajo con un humidificador pasivo y aumenta, como les dije, con la manipulación, sobre todo de las trampas de agua, el riesgo de aerosolización. De todas maneras, es recomendable utilizarlo, sobre todo cuando la estrategia ventilatoria lleva al paciente a pH menores a 720, ¿no?
o cuando, como les dije, las secreciones son muy espesas y hay riesgo de tapado del tubo. Si el paciente está hipersecretor y nos obliga a cambiar un humidificador pasivo cada, no sé, cada 6 horas, o sea, 3, 4 veces por día, también estamos obligados a usar un humidificador activo, como así también los pacientes que tienen sangrado copioso de la vía aérea. ¿Qué otra cosa tengo que utilizar aparte de el filtro, el circuito, el tubo endotraqueal y el sistema de humidificación? Bueno, sistema cerrado de aspiración. Esto es condición sine qua non. Todo paciente ventilado con COVID debe tener conectado en su circuito un sistema cerrado de aspiración. Un sistema cerrado de aspiración es un circuito que tiene un conector por un lado para el respirador, por el otro para un tubo endotraqueal, con un puerto de lavado para la sonda, una sonda que está tapada en un forro que permite evitar que esto tenga contacto con el medio externo, está cubierta, mantiene estéril la sonda que está por acá adentro, ¿sí? Una sonda siliconada de baja probabilidad de lesión de la vía aérea, y tiene un sistema de operación que permite, apretando este botón, aspirar las secreciones sin desconectar al paciente del circuito. Hay tanto sondas de aspiración, sistema cerrado de aspiración para pacientes con tubo endotraqueal como para pacientes con cánula de traqueostomía. ¿Qué pasa si el paciente requiere interfaces? Perdón, si el paciente requiere aerosol terapia. Bueno, en la pandemia se recomienda no utilizar nebulización y sí utilizar aerosol terapia. Aerosol terapia en forma de MDI, inhalador de dosis medida con aerocámara plegable. Obviamente la aerosol terapia no es indicación para utilizarse por el simple hecho de que el paciente esté ventilado. Cuando uno indica aerosol terapia tiene que ser porque hay una situación que obliga a utilizarlo, como por ejemplo broncoespasmo y utilizar beta-2 inhalados. Cuando vamos a hacer aerosol terapia lo que tenemos que pensar es que el sistema no se abra, y para esto hay algunas configuraciones que tenemos que considerar. Una es utilizar la que habitualmente se usa, que es una aerocámara plegable inmediatamente por detrás de la I en la rama inspiratoria. Para evitar abrir y cerrar el circuito sistemáticamente, lo que tenemos que usar es un humidificador pasivo que nos permita, de alguna manera, hacer el aerosol sin desconectarlo. Estos humidificadores pasivos, que son de la marca Hudson, lo que hace es, si uno lo gira, se pone en formato aerosol, y lo que hace es abrir el centro del humidificador y permite que en el disparo lo que yo estoy aerosolizando no se impacte en el humidificador y llegue al paciente a través del tubo endotraqueal. Una vez que termino de hacer los aerosoles, lo vuelvo a girar y lo coloco en HME, se cierra el centro y el gas pasa por la periferia y humidifica y calefacciona el gas. La limitación de este tipo de humidificador es que no cuenta con filtro, porque básicamente cuando uno tiene que hacer los aerosoles tiene que abrir el sistema, y si hubiese un filtro esto evitaría que el aerosol pase a través de él. Entonces, cuando uno va a utilizar este tipo de configuración y este tipo de dispositivos, tiene que asegurarse sí o sí de tener filtrado en la rama inspiratoria y expiratoria del respirador. Obviamente, fíjense que la configuración es tubo endotraqueal, sistema cerrado de aspiración, humidificador y aerocámara y después circuito. Otro tipo de configuración puede ser esta que ustedes ven acá. Cuando ustedes no tienen posibilidad de colocar cuando ustedes no tienen humidificadores como los que mostramos recién, humidificadores que se abran y permitan la aerosolización por dentro, o porque no los tienen, o porque son muy caros y prefieren no utilizarlos, lo que se suele hacer es esto, es usar un humidificador pasivo con filtro, que es lo que usamos habitualmente, y colocar con un conector, tanto para el humidificador como para el circuito, la aerocámara como un intermediario entre el humidificador pasivo y el sistema cerrado de aspiración y tubo endotraqueal. Esto permite que yo abra la aerocámara, atomice o dispare el MDI y entregue el aerosol sin desconectar al paciente. Hay que considerar que esta configuración adiciona espacio muerto instrumental para el paciente, o sea que todo lo que está, ahora lo vamos a ver más adelante, pero todo lo que está colocado por delante de la I es espacio muerto instrumental que es ventilación efectiva que se pierde en el paciente. Y otra dificultad en esta configuración es que necesitamos sí o sí conectores para poner la cámara
la aerocámara por delante del circuito. Pero es una opción válida siempre y cuando la ventilación alveolar nos lo permita y el pH nos lo permita. Con respecto al espacio muerto instrumental, es algo que yo necesito contárselo y es muy importante que ustedes lo consideren. Hoy hablamos de volumen compresible, que es lo que va desde el respirador hasta la I. Todo lo que está por delante de la I se llama espacio muerto instrumental, y esto es toda la sumatoria de volumen que tenga la interfaz que va desde la I hasta el final del tubo. Ustedes piensen que un circuito convencional que está armado con un humidificador pasivo, con un conector y con un sistema cerrado de aspiración, tiene aproximadamente 80 mililitros de espacio muerto instrumental. Y esto el respirador no lo compensa. Si a esto le sumamos el tubo endotraqueal, tenemos casi 90 mililitros. Y si a esto le sumamos volumen compresible porque nos olvidamos de hacer el chequeo de estanqueidad, tenemos 150 mililitros de ventilación que se pierde. Entonces, es algo que hay que considerar cuando tenemos hipercapnia muy grave con pH menor a 720. Muchas veces lo que hay que hacer es cambiar el dispositivo, desarmar el sistema en términos de disminuir el volumen de espacio muerto instrumental y considerar utilizar un dispositivo con un humidificador activo que lo disminuye, ¿no? Es muy importante que si yo no tengo un humidificador activo o quiero utilizar una estrategia para compensar esto, pensemos en no subir el volumen tidal. Ustedes piensen que si ustedes suben el volumen tidal, lo que van a hacer es aumentar la presión de fin de inspiración, cosa que nosotros no queremos hacer porque queremos evitar la lesión pulmonar inducida por el respirador. Y lo que sí podemos hacer es aumentar la frecuencia respiratoria con el objetivo de aumentar la ventilación alveolar, el volumen minuto. Entonces, si yo no puedo cambiar este dispositivo y tengo un pH menor a 120, probemos llevar la frecuencia respiratoria a 30, 31 sin generar atrapamiento aéreo. Entonces, en términos de consideraciones finales en relación a las interfaces, en contexto de COVID, recordemos, primero, cuando yo voy a recibir un paciente con coronavirus, lo que tengo que hacer es, y para ventilar, ¿no? Es asegurarme el correcto chequeo del equipo, o sea, que el equipo esté correctamente armado y listo para funcionar con el chequeo de estanqueidad y el chequeo de todas sus válvulas y alarmas realizado. Revisar el correcto filtrado y dispositivo de humidificación que vamos a utilizar. Recuerden que la recomendación nuestra es que usen HMF entre la I y el tubo endotraqueal, y si disponen filtros bacterianos mecánicos o electrostáticos, tanto en la salida expiratoria como en la rama inspiratoria del respirador. Utilizar siempre sistema cerrado de aspiración y aspirar solamente cuando haya necesidad para hacerlo. Y en el caso de que el paciente requiera aerosol terapia, por ejemplo, por ser EPOC y tener broncoespasmo, utilizar aerocámara espiralada y MDI, evitando usar nebulizadores y evitando, como siempre les dije, desconectar el circuito. La estrategia, al igual que en neumonía asociada a la ventilación mecánica, para COVID es evitar abrir el circuito por todos los medios. Recuerden que el paciente COVID es un paciente altamente riesgoso para nosotros. Hay evidencia de que 1 cada 4 profesionales de la salud pueden contagiarse manipulando interfaces o por estar en contacto con el paciente, y el riesgo de aerosolización aumenta cuando vamos a ver un paciente ventilado. Entonces, consideremos que en cualquier maniobra que implique intubar o reintubar a un paciente, o cambiar el tubo endotraqueal, cambiar dispositivos, HME, filtros, cambio de sistema cerrado de aspiración, toma de muestra, vaciado de trampa de agua, o inclusive la desconexión accidental, ¿no? Digo, entramos, movilizamos al paciente y se desconecta. Bueno, esto es menester considerar, utilizar, como les dije al principio de la charla, equipo de protección personal nivel 4, barbijo N95, máscara facial, guante, camisolina hemorrepelente, para todos los pacientes, aunque sea para entrar a hacer un monitoreo de la interfaz. Porque, insisto, el riesgo de desconexión es inherente al método, ¿no? Así que, bueno, quedémonos tranquilos y cuidémonos nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por su atención, y cualquier comentario o consulta me la pueden hacer a mi mail o a Twitter. Espero que les haya gustado la charla. Nos vemos pronto.